Vamos a hablar de diarrea crónica. Doctor Carlos, ¿tiene una patología muy frecuente en nuestra vida diaria? En la consulta creo que todos hemos tenido paciente con diarrea crónica y realmente pues es una de las patologías que más nos lleva un poquito al estrés, especialmente como gastroenterólogos, porque realmente es una patología un poco compleja. Vamos a tratar de hacerlo sencillo en los próximos minutos. Simplemente algo de lo que sabemos que la diarrea crónica la definimos como una disminución en la consistencia de las heces con un aumento en la frecuencia, con un periodo que debe ser mayor a 4 semanas. Eso es el diagnóstico, digamos, o el síntoma principal para decir que tenemos un paciente con diarrea crónica. Digamos que afortunadamente no es tan alta, pero tenemos una prevalencia casi del 3 al 5% en la población, especialmente en la población adulta. Y algo importante que debemos tener en cuenta es que de pronto no nos deprime tanto en el sentido cuando hacemos o tenemos enfrente un paciente con diarrea crónica, y es que hasta el 25% de los casos, así le hagamos todos los estudios o miremos todo lo que podamos hacer o lo que tengamos al alcance de la mano, el 25% de los pacientes no vamos a saber la causa de la diarrea. Caso clínico, paciente de la vida real, un paciente hombre de 41 años, médico cirujano, importante, remitido por la esposa, realmente porque el paciente dice que toda la vida había tenido diarrea y que toda la vida, más o menos sus deposiciones, 4 o 5 deposiciones al día, especialmente tipo postprandial, pero refiere que los últimos años ha aumentado y que además de eso le ha alterado su calidad de vida. Él dice que cuando va a entrar a una cirugía, ni por nada, una hora antes del procedimiento podía comer o tomar algún medicamento, porque si no hacía deposición diarreica abundante, urgencia, entonces pues ya le estaba alterando su calidad de vida. Deposiciones postprandiales, acuosas, abundantes, sin moco, sin sangre, que esto es muy importante, pero se asociaban también a distensión y a flatulencia. Importante, no pérdida de peso, no tenía pues síntomas, digamos, constitucionales, más bien tenía un índice de masa corporal con un sobrepeso, no presentaba sangrado como lo decíamos, pero además también refería que tenía algo de urgencia y tenesmo, o sea, iba al baño, tenía que ir rápidamente, o si no, había tenido una oportunidad que pues había tenido incontinencia fecal asociada. Entonces, importante este caso clínico, acá ha sido de la vida real, paciente pues colega. ¿Cómo hacemos el enfoque entonces inicial? Pues digamos que si hablamos de la parte fisiopatológica es inmensa, es muy grande, nos podríamos complicar un poquito, pero debemos saberlo. Tenemos que tener en cuenta que basados en la fisiopatología tenemos lo que es osmótica, secretora, inflamatoria, malabsortiva y alteración de la motilidad, que a veces se nos olvida mucho. Importante es que fisiopatológicamente no es que cada una se presente aparte, muchas veces tenemos mixtas, ¿no? Podemos tener una osmótica con malabsortiva o con alteración de la motilidad, que es lo que generalmente vemos en nuestra práctica diaria. La osmótica, simplemente sabemos que son abundantes, son acuosas, se ven con el ayuno. De pronto nuestro paciente puede tener este tipo de diarrea porque pues él dice que si no come no hay diarrea, entonces tenemos ya pues como una clasificación ahí. Secretora, entonces sabemos que es cuando hay más secreción de ciertas sustancias, de electrolitos, que son más que todas en las microscópicas, con los laxantes no osmóticos, el osmótico pues lo pondríamos acá arriba, las enteropatías diabéticas, los tumores neuroendocrinos, especialmente ahora que los tenemos más presentes, que los pensamos más especialmente por la secreción de ciertas sustancias que es lo que producen la diarrea, las malabsortivas, como nos hablaba mucho esta mañana el doctor Sierra, y que es muy importante asociado a los alimentos, asociado a ciertas enteropatías, al SIBO, que pues cada vez digamos que está como más de moda, a la giardia, que también es muy importante y en nuestra población es muy frecuente, la malabsorción de ácidos biliares, y les hago énfasis en esto porque tenemos muchos pacientes que actualmente postcolecistectomizados presentan este tipo de alteración y no lo tenemos en cuenta. Y las insuficiencias pancreáticas exocrinas. Dentro de las otras causas de malabsorción,
Podemos tener todas las deficiencias enzimáticas, que también las habló el doctor Sierra esta mañana, de lactasas, de disacaridasas, y la parte inmune, que no la debemos despreciar, la parte alérgica, y la enfermedad celíaca, que como también lo dijimos esta mañana, hay que tenerla en el radar. A veces no es tan frecuente enfermedad celíaca como tal, pero sí una intolerancia al gluten que también la debemos tener en cuenta. Si hablamos de la parte inflamatoria, pues tenemos todo un rango de patologías, la enfermedad inflamatoria intestinal, que ahora la vemos más frecuentemente, que ha aumentado en su prevalencia, las colitis microscópicas, las infecciones por Clostridium, especialmente en estos pacientes ancianos o en los pacientes que tenemos antecedentes de infecciones, las isquémicas y la malignidad, que tampoco es despreciable en nuestra población. Entonces, muchas cosas, mucha patología, podríamos aquí detenernos mucho, pero pues tratemos de hacer un enfoque sencillo. Entonces, digamos que si pudiéramos resumir, y para su consulta, que digamos que sea un poco más fácil, y digamos que dado la prevalencia y lo más frecuente de que nos puede dar esta etiología, es un efecto secundario de medicamentos y cirugías. Eso es lo primero que tenemos que pensar en nuestros pacientes. Entonces, siempre es un antecedente importante. Y como lo decía también el doctor Sierra esta mañana, hasta que no se demuestre lo contrario, si este paciente está tomando algún medicamento, tiene diarrea crónica, lo primero que tenemos que descartar es que no sea un medicamento. Posinfecciosa, siempre pregunten al paciente, porque seguramente les llega al paciente: te cambié el hábito intestinal, ¿hace cuánto? ¿Asociado a qué? No, es que tuve una gastroenteritis, tuve un viaje, tuve diarrea. Muy seguramente ese paciente es una diarrea posinfecciosa. Malabsortiva, obviamente siempre tenerlo en cuenta, y pues obviamente tener en cuenta en estos pacientes el tipo de heces que se presenta. Y la inflamatoria, y finalmente la funcional. Digamos que estos son las parte más sencilla, digamos, del enfoque o que debemos tener en cuenta en un paciente cuando nos llega con diarrea crónica. ¿Qué es lo más importante? Como los vengo diciendo, la historia clínica. Si hacemos una muy buena historia clínica, nos sentamos con el paciente, cómo son las heces, los antecedentes más importantes del paciente, muy seguramente nos vamos a enfocar muy bien, porque exámenes miles existen para una diarrea crónica, pero tenemos que enfocar realmente el paciente para que no perdamos el tiempo. Puntos claves, regla general: si hay una alteración de la estructura de base, es una diarrea diurna y nocturna. Entonces, tenemos que mirar, o sea, preguntarle: ¿a usted lo despierta la diarrea en la mañana, en la madrugada, hace deposiciones? No, seguramente si no es así, muy seguramente puede ser más de alteración de la motilidad funcional. Pero si es una diarrea que es todo el día y además de eso en la noche, ya debemos preocuparnos un poquito más y pensar que ya de base hay algo orgánico. Entonces, primer punto clave. Segundo punto clave, entonces tenemos que saber cómo son la composición, las heces abundantes, lientéricas, es decir, que el paciente nos dice: no, es que me sale la comida con las deposiciones, es esteatorrea o flotante. Muy seguramente debemos pensar en algo de malabsorción o de un origen de intestino delgado o pancreatobiliar. Si las heces son acuosas, pequeñas, sin restos alimentarios, que en algunas veces nos dan un poco de pujo o tenesmo, debemos pensar más que es de un posible origen colónico. Otro punto clave: si es asociado a los alimentos, si hay borborismo, si hay distensión, si hay flatulencia, debemos también pensar en algo de malabsorción. Si pensamos en nuestro paciente, en nuestro cirujano, muy seguramente pues debemos pensar también en este tipo de patología. Si hay una urgencia postprandial, que se aumente, que el paciente tenga que correr, que nos lleve a incontinencia, también debemos pensar en un tránsito intestinal rápido. Otro punto también que podemos tener en nuestro paciente. Historia clínica familiar importante: si hay, no, su papá, mi hermana, mis tíos en primera generación como tal, más que todo, tenemos historia familiar de diarrea crónica, siempre hay que pensar en otras cosas: enfermedad inflamatoria intestinal, que no es despreciable, las enfermedades autoinmunes, y también pues en la enfermedad de Crohn, que es asociada también a la enfermedad inflamatoria intestinal. Otro punto clave: viajes recientes o diarrea previa. Entonces, siempre, si es así, pensar en un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que no es infrecuente. Básicamente eso está determinado, y casi que del 30 al 40% de los pacientes que hacen una diarrea de tipo infeccioso van a desarrollar un síndrome de intestino irritable. Entonces, muy importante. Y pues definitivamente el sobrecrecimiento bacteriano también.
Personas que viven en el nivel del mar, pues que están constantemente allá y que tienen diarreas crónicas, pensar también en el sprue tropical, especialmente en estos pacientes. Si hay una historia de atopia, siempre pensar en enteritis eosinofílicas o alergias a alimentos. Entonces, tener en cuenta estos puntos claves para poder ubicarnos. Si de todas maneras el paciente tiene alguna otra enfermedad crónica como la tiroiditis, hipertiroidismo, las diabetes, siempre las diabetes, acordémonos que es un espectro muy grande, las enteropatías diabéticas pueden darnos o cuadros de diarrea o cuadros de estreñimiento, entonces pues tenemos que tenerlo también en cuenta. Las enfermedades reumatológicas, especialmente la esclerosis sistémica, los tumores neuroendocrinos, nuevamente aquí los volvemos a ver, son menos frecuentes, pero siempre hay que pensarlo, y el antecedente pancreatitis. Casi que el 20% de los pacientes que hacen una pancreatitis aguda durante los próximos 12 meses van a tener una alteración de su hábito intestinal de predominio de diarrea. Entonces, el examen físico, el antecedente importante de este paciente es lo que nos va a llevar al diagnóstico. Y el inicio de medicamentos. Y como lo decíamos esta mañana, muy importante. El inicio de los medicamentos, y como vemos aquí en este cartoon, digamos que siempre damos medicamentos específicamente para darlos para alguna patología, pero por ejemplo acá, este medicamento le puede dar dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, palpitación, sudoración, hipotensión, arritmia, pérdida de la visión, pero es para el manejo de su depresión. Bueno, y siempre hay que tenerlo en cuenta porque especialmente los abuelitos, que son los más polimedicados, la principal causa de diarrea crónica es la polifarmacia. Entonces, siempre tengámoslo en cuenta. ¿Qué podemos hablar? Y volviendo a nuestro caso clínico, bueno, tenemos una alteración de la motilidad o funcional, porque realmente pues no se presenta en las noches, únicamente en el día. Sabemos y vemos que en lo que nos cuenta el paciente está asociado a alimentos, borborismo, con distensión, con flatulencia, entonces pues podemos pensar que es también algo de mala absorción. Y finalmente tiene como esa urgencia postprandial, lo que se nos indica que puede ser un tránsito intestinal rápido. Entonces ya nos vamos ubicando en nuestro paciente. Entonces ya sabemos el resumen de las causas, entonces basados en esta tablita o en esta información que les doy. Medicamentos, como les decía, como simplemente voy a nombrarlos acá porque es una de las principales causas, como les decía, especialmente en los ancianos. Y miren, tenemos más de 700 medicamentos que producen diarrea crónica actualmente, que sepamos. Y de todos los medicamentos en el mundo, el 10% producen diarrea. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Los antibióticos son de los más importantes. Miren que la clindamicina tiene un OR de 46, o sea, 46 veces más probabilidad de que me dé diarrea cuando tomo clindamicina comparado pues con una persona que no la toma. Entonces, tenemos muchos medicamentos. La amoxicilina, que la usamos bastante, un OR de 20, que es bastante alto. ¿Qué otras cosas? Las AINES, por ejemplo, que los usamos bastante, los IVP, que los usamos en casi todos los abuelitos, que lo usamos constantemente también nosotros. Miren que tiene, y los antidepresivos también como tal, especialmente los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es lo que nos producen colitis microscópicas que nos pueden llevar a diarreas crónicas. Los inhibidores de la angiotensina, y esto es muy frecuente. Cuando cambiamos los antihipertensivos que no nos funcionan, cambiamos a unos más específicos que como antihipertensivos son maravillosos. Pero miren, el olmesartán, 95% de los pacientes que toman olmesartán tienen diarrea crónica. Entonces, muy importante. Antineoplásicos, estos pues sobre todo los que son ya más avanzados, que son de la parte inmunológica, el pembrolizumab, nivolumab, que son medicamentos que usamos actualmente para tumores de cáncer de pulmón y melanoma. Entonces también hay que tenerlos en cuenta. Y lo que hablamos esta mañana, los de controles de peso, la carbosa, el orlistat, la metformina. La metformina, la mayoría de los pacientes que tienen diabetes o intolerancia a los carbohidratos están medicados con metformina. Las diarreas postquirúrgicas, muy importante, el antecedente es muy importante. Algo que se me olvidó nombrarle a nuestro paciente es que el antecedente importante que también tenía quirúrgico era una colecistectomía que se había realizado 4 años antes y al parecer eso también había influenciado un poco en su sintomatología actual. Las fundoplicaturas, entonces las cirugías que hacemos para el reflujo gastroesofágico, las resecciones intestinales de cualquier sitio, de cualquier etiología, la resección de la válvula ileocecal en los casos que tenemos, por ejemplo, lesiones a nivel de cáncer de colon derecho,
Los bypass gástricos, acuérdense que actualmente esto es una epidemia y casi que la mayoría de nuestros pacientes que son obesos, obesidades mórbidas, van a bypass gástrico y tienen y desarrollan diarreas crónicas. Resección de la vesícula, como lo decíamos, estos pacientes pues por alteración de los ácidos biliares, como nos explicaba el doctor Sierra en la mañana, son muy propensos a hacer este tipo de diarreas. Entonces, en resumen, y este es el primer cuadrito que les quiero mostrar, que es muy importante. Esto va a quedar grabado ahí para que ustedes lo tengan. Me pareció que es como el resumen de todas las posibles patologías en lo que podemos pensar, si tiene una historia familiar, los viajes recientes, si tiene alergia, el uso de medicamentos, cirugías gastrointestinales, infecciones gastrointestinales previas, si es asociado o no a medicamentos, alimentos, perdón, si tiene enfermedades autoinmunes y obviamente la presencia de pancreatitis previa. Si todo esto lo tenemos, lo podemos relacionar con algún tipo de etiología. ¿Y para qué es importante que nos debemos ubicar? Porque, como les decía, existen muchas ayudas diagnósticas. Actualmente tenemos un montón, tenemos todas las pruebas de aliento, como el de hidrógeno, que pues obviamente pues, no es tan específico, pero nos puede ayudar. Pero miren que dentro de todo el espécimen que tenemos o de todo lo que podemos usar en nuestros pacientes, muy pocas pruebas son que tengan una sensibilidad y una especificidad alta. Realmente es, digamos, un poco triste porque realmente no es que nos descarten el 100% la enfermedad o pues con una probabilidad muy alta, por eso es tan importante que tengamos en cuenta los antecedentes del paciente. Bueno, muy importante para poder ubicar y poder saber. Dentro de las pruebas, digamos, que más comúnmente usamos y que pues recomendamos, las pruebas fecales, el coproscópico y el coprocultivo son muy buenos en las diarreas agudas, pero en las diarreas crónicas tienen un bajo rendimiento. Entonces obviamente hay que pedirlo, lo que nos pueden ayudar es a ubicar si de pronto la diarrea es infecciosa, inflamatoria o no inflamatoria, si tiene moco, si tiene sangre, si tiene alguna alteración. Una herramienta importante actual que tenemos es el panel gastrointestinal, que es el FILMARRAY, que es una prueba de PCR, que es muy importante y que nos ayuda mucho porque nos ayuda a descartar, es una prueba que nos mide la parte genética de ciertas bacterias, hongos y virus, que lo podemos usar en materia fecal. Él es muy bueno, es muy específico sobre todo, pero debemos tener mucho cuidado porque pueda tener falsos positivos, especialmente cuando la diarrea es crónica, pero sí nos ayuda mucho cuando tenemos o estamos pensando de pronto en Clostridium y Giardia, porque nos lo va a decir, y seguramente si lo tiene es porque el paciente lo tiene. Otra herramienta importante, calprotectina y lactoferrina fecal, que son unas sustancias que medimos a nivel fecal que nos ayudan mucho para ver inflamación, especialmente en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. No se le debe pedir a todos los pacientes, por eso les digo, lo más importante es la ubicación de la enfermedad o de lo que estemos sospechando. Este es un estudio de FILMARRAY, es un estudio de acá de la fundación, para que lo vean, para que lo conozcan. Acá este estudio, ¿qué nos va a decir? Simplemente nos dice el tipo de bacteria, nos dice el tipo de parásito, el tipo de virus y nos va a decir si se detecta o no se detecta. Muy fácil de leer y muy fácil de obtener. Dentro de los marcadores serológicos, pues lo simple, lo sencillo, una BSG, una PCR que nos va a decir la parte inflamatoria positiva o negativa, pero no nos va a decir el diagnóstico, pero obviamente hay que sumarlo. Tenemos los anticuerpos antitransglutaminasa sérica IgA. Estos son unos anticuerpos muy importantes que si estamos sospechando que el paciente tiene una enfermedad celíaca, este es el examen a pedir. No se pongan a pedir otras cosas porque además la sensibilidad y la especificidad es muy alta. Entonces, si estamos sospechando, pedamos este examen, especialmente en este tipo de pacientes. Si sospechamos mala absorción, un test de grasa fecal, un Sudan 3, que es el actualmente que tenemos en nuestros laboratorios, muy importante, tiene una sensibilidad del 80 al 94%, con una especificidad casi del 99%, entonces muy importante. La elastasa fecal es otro marcador que también tenemos, especialmente para ver insuficiencia pancreática. Tenemos un problema con esto y es que pues digamos que esto es positivo en los casos en que ya tenemos una enfermedad un poco más avanzada. Es decir, podemos tener una insuficiencia pancreática exocrina leve y la elastasa fecal está completamente normal. Entonces nos puede ayudar, puede haber otros marcadores, pero también nos puede guiar en el tratamiento. Y otra cosa importante,
malabsorción de ácidos biliares. ¿Cómo lo diagnosticamos? Realmente es muy difícil diagnosticarlo porque tendríamos que medir ácidos biliares en materia fecal, cosa que no tenemos actualmente en nuestro armamento, no es tan fácil de conseguir, pero miren que el 30% de esta alteración la tenemos en los síndromes de intestino irritable, es decir, un paciente que tiene un síndrome de intestino irritable, si tiene una colecistectomía, puede tener una alta probabilidad también de que sus síntomas no solo sean por el intestino irritable, sino también por la malabsorción de ácidos biliares y hay que tratarlo. Tal vez la mejor prueba o buena práctica clínica actualmente es el uso de colestiramina o de secuestrantes de ácidos biliares que nos ayudan a ver si realmente el paciente tiene la enfermedad o no. Si mejora, muy seguramente lo tiene. Estudios radiológicos tenemos bastantes, el TAC, las resonancias, las enterorresonancias son ayudas, nos pueden, digamos, guiar o nos pueden aportar alguna cosa, pero miren que el rendimiento diagnóstico es muy bajo, es solamente del 30%. Pero si es un paciente que hizo una pancreatitis, si tenemos alguna alteración, si tenemos una sospecha que de pronto pueda ser una masa, un tumor, pues obviamente nos va a ayudar en ese rendimiento. La endoscopia y la colonoscopia, digamos que creemos que podría ser como el estándar de oro en estos pacientes, realmente no. El rendimiento diagnóstico es muy bajo, miren, es 31%, pero definitivamente si tenemos un paciente con una diarrea crónica, cambios del hábito intestinal, pues en un sitio donde nosotros somos prevalentes de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer gástrico, pues definitivamente hay que hacerlo. Si estamos pensando que es una enfermedad celíaca, el rendimiento aumenta, porque vamos a tomar biopsias del duodeno y ahí nos va a decir realmente si tiene o no la enfermedad, si tiene una alteración crónica o no. Y si estamos pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal, muy seguramente la enteroscopia y la videocápsula en estos pacientes nos va a ayudar a un rendimiento no tan alto, pero un poco mayor, y la enteroscopia en enfermedad de Crohn un poco mayor, del 78%. Entonces, finalmente este cuadrito para que tengamos en cuenta, entonces dependiendo de lo que estemos pensando, si es la diarrea, si debemos saber que si es más de 4 semanas, el tipo de característica, los antecedentes quirúrgicos, si fue después de una infección, si no cumple con estos criterios podemos pensar entonces en una diarrea funcional, en un síndrome de intestino irritable. Si tenemos algo de malabsorción, entonces pues obviamente tenemos varias cosas que podemos medir. Antes, pues lo que les decía, la grasa en heces fecales, podemos tener también o pensar si es una enfermedad celíaca, si tenemos algo de malabsorción, vitamina B12, ácido fólico, eso lo podemos pedir muy fácilmente en nuestra rutina diaria. Si estamos pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal, calprotectina fecal, obviamente en estos casos la colonoscopia es, digamos que el estándar de oro en estos pacientes y pues sí, definitivamente persiste, no tenemos ninguna otra, hay síntomas de alarma, pues tenemos que determinar o descartar otras enfermedades, podemos usar ya todo nuevamente lo que es colonoscopia, endoscopia, la videocápsula, las imágenes diagnósticas que ya vienen a ser importantes. Finalmente, ¿qué pasó con nuestro caso? Pues si lo volvemos a mirar, entonces sabemos y lo ubicamos en que es una alteración de la motilidad funcional, muy seguramente también por los síntomas que nos dice puede ser algo de malabsorción, tiene una urgencia postprandial, tránsito intestinal rápido también asociado. ¿Qué le pedimos a nuestro paciente? Le pedimos un hemograma, sustancias para mirar si tenía algo de malabsorción, igual le pedimos también anticuerpos antitransglutaminasa sérica, le pedimos un panel gastrointestinal, grasas en heces, una endoscopia y una colonoscopia. ¿Qué encontramos? Endoscopia, colonoscopia normal, panel gastrointestinal negativo, un SUDAN 3 cualitativo positivo, que pues ya nos ubica un poquito más en que posiblemente sea algo de malabsorción, anticuerpos antitransglutaminasa negativos, un TAC de abdomen que él traía previamente, 6 meses antes, que estaba completamente normal, donde el páncreas se veía bien, donde no teníamos ninguna lesiones. Entonces, finalmente, ¿en qué pensamos? Una diarrea que es de tipo no inflamatorio, muy probablemente una alteración de la motilidad con una mala absorción, pues por los hallazgos que vimos. Muy seguramente por sus antecedentes previos, una malabsorción que se había asociado también a los ácidos biliares por su colecistectomía reciente. ¿Y cuál fue nuestra conducta? Colocación de colestiramina, que es una buena práctica clínica y que seguramente pues, nos va a ayudar. Hasta el día de hoy el paciente está muy bien, está mejor, tiene una mejor adherencia y obviamente una mejor calidad de vida.
Como conclusiones, pues sabemos que la enfermedad diarreica crónica es una enfermedad compleja. La respuesta está en la clínica del paciente, en los antecedentes, sentarnos, hablar muy bien, porque realmente ahí es donde está el diagnóstico. Tener en cuenta que en los pacientes mayores la polifarmacia es lo más frecuente y es lo más importante que tenemos que descartar. El 30%, como les decía, entre el 25 y el 30% no identificamos la causa, pero lo que sí es importante es que descartemos que el paciente no tenga una patología orgánica. Eso es lo más importante en estos pacientes. Descartar patología orgánica, como les decía, me hubiera gustado darles como una receta, pero realmente no existe receta. En este caso no hay un algoritmo de manejo. El algoritmo de manejo es la enfermedad, la historia clínica y la evolución del paciente y los antecedentes. Eso es lo que nos va a guiar para saber qué utilidad diagnóstica tenemos para poder llegar a un diagnóstico por lo menos un poco más certero o por lo menos descartar patologías orgánicas, que es lo más importante para descartar en estos pacientes. Muchas gracias.